Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, Padre, que sea tú exponiendo tu palabra para cada uno de nosotros, y que la misma, oh Dios santo, poderoso, sea la que esté haciendo en cada uno de nuestros corazones la transformación que tú quieres para nosotros, que vamos a compartir en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Un pasaje muy, como dije al principio, un pasaje muy oído, muy conocido por cada uno de los que estamos acostumbrados a venir a las iglesias a escuchar mensajes, pero no por eso deja de ser un pasaje sumamente trascendental para los que estamos acá y para la vida de cada uno de las personas que se exponen a la palabra de Dios. Y en este pasaje, precisamente, que en el día de hoy estamos exponiendo, aparecen dos personajes, los cuales son completamente distintos y los cuales tienen motivaciones distintas para estar reunidos con el Señor. El primero de los personajes es Simón, del cual nos dice la misma palabra que es fariseo, y en el hogar de este fariseo, en el hogar de Simón precisamente, es donde se está llevando a cabo esta reunión con el Señor Jesucristo. ¿Qué sabemos nosotros de los fariseos? Sabemos de ellos que son extremadamente religiosos, extremadamente legalistas, y también sabemos que son sumamente moralistas. Tenemos aquí un personaje que se apega fielmente a las interpretaciones rabínicas de la ley. Y cuando vemos esto y vemos que Jesús decía de los fariseos, lo llamaba como sepulcro blanqueados, y les decía, cuando estaban en la sinagoga, a los congregados allá: hacer lo que ellos dicen, mas no hacer lo que ellos hacen. Es decir, no imitarles a ellos, porque con sus bocas decían unas cosas, mas con los hechos hacían completamente lo contrario. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros: una persona que actúa de esa manera, ¿cómo le podríamos llamar? Un hipócrita. Y así mismo también le llamó nuestro Señor Jesucristo, que conoce los corazones, conoce absolutamente todo y a todos.
Del otro personaje conocemos muy poco, según la descripción de la Biblia. Ella nos dice acá que era una mujer pecadora. Y cuando se nos dice eso, nosotros venimos y pensamos inmediatamente que era una mujer, si es en dominicana, de la mala vida, una mujer que moralmente no estaba bien con la sociedad, una mujer que tenía mucha estima social, puesto que donde quiera que ella circulaba, de seguro, y sobre todo en una sociedad como la de los fariseos, había muchos comentarios al respecto, pero comentarios de manera negativa. Una mujer, en pocas palabras, despreciada. De eso se tratan estos dos personajes, los cuales son dos personajes judíos, pero son tan diferentes y tan distintos los unos de los otros. Y lo más probable, mis hermanos, que si eso hubiese estado aconteciendo en esta iglesia de Dios, nosotros, la gran mayoría, si no la totalidad de nosotros, estuviésemos aprobando al fariseo que se nos presenta muy bien vestido, muy moralmente correcto, y no a la mujer pecadora de la cual nosotros estamos en esta mañana aprendiendo algo de ellos. Pero hay algo sumamente interesante, y es que tanto Simón, el fariseo, como esta mujer pecadora, los dos tenían sumo interés en tener un encuentro con el Señor Jesús. Pero las motivaciones de ambos eran completamente diferentes. Simón tenía curiosidad por saber quién era Jesús, como tenían todos los fariseos. Mas esta mujer, las intenciones de ella eran completamente distintas. Ella sabía, estaba consciente de que Jesús le iba a aceptar, de que Jesús iba a conocer su condición de pecadora y de que Jesús le iba a perdonar sus pecados. Un mismo encuentro con el Señor Jesucristo, con motivaciones distintas, se está dando en este lugar. Y hay algo sumamente importante que debe de estar y primar en la mente de cada uno de nosotros. Estamos hablando de que Simón el fariseo invita a Jesús a comer en su casa, y se presenta una mujer pecadora, una mujer de la mala vida, la cual no ha sido invitada a esa casa. Estamos hablando, va a una casa de la alta sociedad, de la gente que se creía que moralmente eran los principales, de la gente que se creían que tenían todo el conocimiento del Dios Todopoderoso. Y ella viene y se presenta porque tenía esa necesidad de ver al Señor. Y aquí vemos nosotros, con este ejemplo de esta mujer, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si se hubiese acobardado por las circunstancias que se presentaron, esa mujer no hubiese podido tener ese encuentro con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Para nosotros, mis hermanos, que muchas veces, por las circunstancias, por las situaciones, por donde estamos, nos cohibimos de poder nosotros tener un real y efectivo encuentro con nuestro Señor Jesús. Aquí le estamos dando, aquí esta mujer nos está dando a nosotros un gran ejemplo de cómo debemos nosotros ver.
de cómo nosotros debemos actuar. ¿Por qué? Por salvar nuestras almas de la condenación eterna. Veamos ahora, mis hermanos, los versículos del 36 al 37, que nos dice lo siguiente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Como le dije anteriormente, motivaciones distintas movieron tanto a Simón como a la mujer a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros que esta mujer, cuando nos habla acá, ya anteriormente se había dicho cuán costoso era este perfume y cuán importante era un perfume para las mujeres, y lo es todavía en la actualidad, pero en la sociedad judía este perfume era costosísimo, como nos dice la palabra, costosísimo. Y esta mujer no importó derramar ese perfume tan costoso para la sociedad en los pies de Jesús, quien ella entendía que era su Salvador. Una similitud semejante podemos ver cuando Pablo, el apóstol Pablo, dice, al conocer a Cristo Jesús, que todo lo que él tenía antes, o sea, el ser fariseo, el ser instruido por el gran maestro Gamaliel, todas esas preferencias, él la estimó como basura, como estiércol, por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Eso mismo ya estaba hablando en el corazón de esta mujer pecadora. Simón lo hacía por curiosidad, por saber, o posiblemente por hacer como hacían siempre los fariseos, que hacían preguntas capciosas para poner a Jesús en dificultad. Mas ella, conociendo su condición de pecadora, vino al Señor sabiendo que Él le podía escuchar, le podía recibir, que en amor Él podía salvarle a ella, restaurar a esta mujer pecadora y darle una nueva vida a ella. Y ella no importó, mis hermanos, el hecho de que fue un momento inoportuno. Número uno, de la más baja de la sociedad, criticada por esa misma sociedad. Importunó en una cena, en una comida donde ella no estaba invitada. ¿Y esto qué similitud tiene con otro pasaje donde nosotros vemos que es lo rigurosa de una sociedad farisea? La mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años con ese flujo, le era prohibido a ella estar en contacto con la sociedad porque era una mujer inmunda. Mas cuando ella supo que Jesús andaba por ahí, ella se arriesgó y fue ante el Señor Jesús y tocó su manto, y vimos la sanidad y la salvación de esta mujer. Caso similar está ocurriendo ahora. No le importó a ella el qué dirán las personas, el qué dirá esa sociedad, sino que ella reconoció que ella estaba en pecado, que ella estaba perdida, y que su único momento para poder ella salir airosa de esa situación se le presentó en esa oportunidad. Amigo, hermano que hoy te encuentras acá, hoy es el momento para que tú también, si estás en una condición así, piensa y puedas venir al Señor Jesús. Hoy es el momento que el Señor te está pidiendo que tú te envalentones
y venga hacia Él. Que no endurezca tu corazón, que no le tenga miedo a esta sociedad, que no le tenga miedo al que está al lado tuyo, y que venga el Señor, porque Él quiere salvarte. Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Cristo quiere darte una vida eterna a través de Él. Eso no es un cliché. Eso lo entendió la mujer. Esta mujer pecadora, esta mujer desechada por la sociedad. Y posteriormente vamos a ver el destino ya de esa mujer. Ella sabía que su presencia no era grata. Todos los ojos de esos fariseos de la alta sociedad que estaban ahí estaban puestas sobre esa mujer. Todos estaban cuestionando a esa mujer. Y eso, mis hermanos, no impidió que ella tuviese un encuentro con el Señor Jesucristo. Ella sabía y tenía que pagar ese precio de la condenación de la sociedad, porque lo que ella quería, lo que ella necesitaba y lo que ella estaba segura que iba a conseguir era muchísimo más preciado y valorado que ese desprecio de la sociedad. Y vamos a ver ante esta situación, cuando esta mujer se le presenta al Señor, cuál ha sido la reacción de Simón el fariseo. Y también vamos a ver la reacción de la mujer. Y para eso, mis hermanos, vamos a ver, a seguir leyendo los versículos del 38 al 40. Y nos dice así: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, entre paréntesis, que es una mujer inmunda, que es una mujer despreciada. Eso era como estaba cavilando Simón. Entonces, vamos a dejarlo ahí para luego decirle la respuesta del Señor Jesús. La motivación es diferente para tener un encuentro con nuestro Señor. Y aquí vale señalar, mis hermanos, que tanto Simón como la mujer pecadora tenían la misma necesidad del Señor Jesucristo. Pero esa mujer pecadora, a diferencia de Simón, ella sabía que era pecadora, que tenía la necesidad de salvar su alma, que tenía la necesidad de que el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, que lo tenía frente a frente a ella, que le diera ese perdón, que pudiese ella acceder ante Él para solicitarle, para pedirle, para rogarle ese perdón. En cambio, Simón el fariseo se creía como la mayoría de los fariseos, y ahí podemos ver la parábola donde nos habla sobre el hombre rico, y en otra parte dice el joven rico, cuando llega donde Jesús, que también él decía todas estas, cuando Jesús le cuestiona todas estas cosas, o sea, la ley del chiquito yo siempre la he creído, o sea, se creía justificado y no pudo él recibir esa salvación. Esto vemos aquí en esta situación. Simón se creía justo, mas Simón no sabía que él era un pecador y que tenía la misma necesidad de Jesucristo que esa mujer pecadora. Amigo, hermanos que hoy te encuentras aquí en la iglesia, ¿tú te crees que eres justo y que no tienes necesidad de Cristo Jesús?
a través de esta historia nos vamos a dar cuenta que todos nosotros tenemos necesidad de Cristo Jesús, que no hay un medio pecador y un pecador completo, que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Pero Dios en su amor envió precisamente a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de la fe en Él, podamos tener salvación y vida eterna. Y eso es lo que en esta mañana el Señor te está ofreciendo, hermano, amigo, que hoy te encuentras acá. Tú que no conoces al Señor, está en la misma condición de pecado que lo estaba Simón el fariseo. Revisa tus acciones, tu accionar, revisa tus pensamientos y prioriza por Jesús, porque te puede regalar y está dispuesto a regalarte la vida eterna. La valoración de la mujer. En el versículo 38 vemos nosotros la valoración que esta mujer tenía hacia Jesús. ¿Por qué? Nos dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí vemos nosotros que esta mujer estaba haciendo con el Señor una adoración sin palabra, porque nunca pronunció una palabra, sino una adoración que venía de todo su ser, y lo hizo completa y totalmente convencida de que estaba ante el Salvador del mundo, de que Él sí le iba a recibir y de que Él sí le iba a perdonar sus pecados, de que Él no le estaba condenando como esa sociedad le estaba condenando. Cuán valiosa, cuán valerosa es esta mujer, la cual recibió libertad de la esclavitud del pecado. Y todos nosotros que no conocemos o no conocíamos al Señor en un momento determinado, también necesitamos del Señor, que Él nos liberte del pecado y que nos reciba y que nosotros le recibamos a Él como su Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como nuestro Rey y como Dios Todopoderoso. Y Él, por esta condición de esta mujer, donde ella comenzó, ustedes saben lo grande que hoy es domingo y la gran mayoría de las damas que están acá y jóvenes fueron al salón ayer o se arreglaron sus pelos en su casa, y que no escatimaran eso para venir a limpiarle los pies con su cabello al Señor, a secarle, a usar sus pelos como una toalla para secar unos pies al Señor. O sea, ahí podemos estimar la valoración que esta mujer tenía sobre el Señor Jesucristo, que es la que nosotros estamos llamados a tener también. Y vamos a ver, mis hermanos, también en contraposición la reacción de Simón el fariseo, completamente opuesta. Y en el versículo 39 nos dice a nosotros lo siguiente: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Estamos viendo la condición de Simón, un hombre que se creía que ya él era completamente salvo, un hombre que se creía que estaba por encima de todos los demás, que se creía que no necesitaba de Jesucristo. Al ver la misericordia y al ver
la misericordia de Jesucristo, y al ver la manera como esta mujer se tiró a sus pies, derramando perfume, llorando a sus pies, lavando sus pies con sus lágrimas, besando sus pies, secándolo con sus cabellos. Y estamos hablando, para llevarlo al contexto, en esos tiempos se andaba a pie. La gran mayoría de los recorridos se hacían a pie en una ciudad completamente polvorienta, y había por costumbre, cuando se llegaba a una casa, de que se le lavaban los pies al invitado, se le secaban los pies. O sea, eso era una costumbre en esa época. Y vemos cómo esta mujer, sin ser invitada, y llegó de manera inoportuna a ese lugar, de la manera como ella lava los pies del Señor con sus lágrimas y los seca con su cabello, le besa los pies al Señor y los unge con un perfume costosísimo en aquella época. En cambio, Simón lo que hace es que cuestiona la calidad, que cuestiona al Señor, preguntándose a sí mismo que si este fuese profeta, no sabiendo que Jesús es mayor que los profetas, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Verbo encarnado. Y eso lo decía la profecía, lo decía la palabra, porque toda la palabra hablaba sobre Jesús. Lo tenía ahí, mas no le reconoció. Lo que hace que cuestiona la autoridad del Señor, cuestiona la divinidad del Señor teniéndolo presente, y por eso no logró, por lo menos en esa situación, en ese momento, no obtuvo la salvación, no obtuvo el perdón del Señor. Pero ante este cuestionamiento de Jesús, y vemos de Simón a Jesús, y vemos nosotros que Simón lo que hizo, que caviló, que pensó a sí mismo, no pronunció palabra. Pero señores, antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya el Señor la sabe toda, y Jesucristo es el Señor. ¿Y qué le contesta Jesucristo a Simón? Y lo hace a través de una parábola, una figura literaria que se utiliza para que generalmente no son reales, sino algo ficticio, pero para traer una enseñanza, para que la gente pueda comprender. Y Jesús entonces le da respuesta a Simón en los versículos del 40 al 43, y le dice lo siguiente, del 40 al 43. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos amará más? Simón, respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Aquí estamos viendo nosotros, y tenemos que estar claro en este pasaje, de que hay 2 personas, 2 deudores. Uno debe 500 denarios y el otro 50. O sea, uno debe 10 veces más que lo que el otro debe. Pero hay una situación que, aunque una deuda sea mayor y la otra sea un poco menor, 10 veces menor, ninguno de los dos tenía la capacidad, la solvencia de pagar.
Y aquí vengo yo para entenderlo. Si el hermano David le debe al banco 100,000 pesos por su propiedad y la hermana Águeda le debe 10 millones al banco por una propiedad, la cual ambas fueron hipotecadas, y el banco quiere ejecutar esa hipoteca porque no han pagado, independientemente de que uno sea de 100,000 pesos y el otro sea de 10 millones de pesos, ninguno tiene la capacidad, ninguno puede accesar a ningún crédito, no hay ningún amigo ni algún familiar, absolutamente nadie que le pueda saldar esa deuda. Los dos van a perder su casa, los dos, aunque una sea mayor, aunque una sea menor. Por eso aquí no se trata de a quién se le perdona más y a quién se le perdona menos. Todos nosotros somos pecadores, y la vida de todos los pecadores que no se arrepienten, tanto aquel que se considera que es menos pecador como aquel que se considera que es como esta mujer, si no se arrepienten y aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador, los dos van al infierno. Los dos irremisiblemente se van a perder. No nos creamos, hermanos, amigos, que somos mejores que el otro. No nos creamos eso. Cambiemos esa mente de fariseo, de querernos justificarnos mirando las acciones del otro. No. Ante Jesús, nosotros somos pecadores y tenemos que venir ante Él con la misma actitud que vino esa mujer pecadora, reconociendo que ella era pecadora, reconociendo que ella merecía lo que le estaba pasando, pero también reconociendo que estaba ante el Salvador del mundo, ante el cual podía pagar por ella esa deuda impagable. Esa es la actitud que debemos nosotros de tener. Nosotros debemos la salvación es individual. Por lo tanto, no tenemos que estar mirando al otro si ha pecado más o menos que yo. Tenemos que vernos nosotros ante Jesús, porque el parámetro no es mi hermano. El parámetro con el cual yo me tengo que comparar es Cristo Jesús. Y déjenme decirle que cuando nosotros, cualquiera de nosotros, se compara con Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta cuán inmundos somos y cuán merecedores somos nosotros de ese infierno, del cual Él, precisamente por su muerte, por el amor del Padre, ese gran amor del Padre, ha venido a salvarnos nosotros a través de la fe en su Hijo. No nos perdamos de eso. Aquí no se trata de que hay medios más o buenos pecadores, deudores, no. Todos somos deudores, absolutamente todos. Entonces Jesús vuelve y vamos a ver aquí lo que podríamos decir, la amonestación de Jesús. Utilizó esta parábola para aquel personaje que es crítico, que es analítico, que diría: yo me la estoy, como diría el hermano Miguel, me la estoy comiendo. Utilizó esa parábola ¿para qué? Para así como Isaí cuando confrontó a David con la ovejita y el pecado cometido, para que pudiesen entender el pecado que ellos habían cometido. Y a partir del 44 al 47, Jesús dice: y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para beber, para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume
mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí vemos, y como le decía anteriormente, que la tradición era de que cuando tú llegabas a una casa, el dueño de la casa, en este caso quien había invitado al Señor Jesús, venía, te lavaba los pies, cogía una toalla, te secaba los pies, se utilizaba el beso como un saludo y se ungía también a esa persona con aceite. Simón no hizo absolutamente nada. ¿Por qué no lo haría? Porque no pudo ver ante quién él estaba. No pudo ver la divinidad de Cristo Jesús. Y se creía superior a todos los que estaban ahí. Y como se creía superior, no tenía que hacerlo. En cambio, el Señor aquí le hace ver a Simón cuán gran falta él había cometido, porque no hizo lo que era de costumbre, lo que tenía que hacer con un invitado. Recordemos que al principio Jesús no se invitó él. Aquí no pasó como pasó con Zaqueo. A Zaqueo Jesús le dijo que hoy iba a estar en la casa de Zaqueo. Pero aquí el fariseo es quien quiere estar con Jesús. Y vemos de la manera como le trata. Vemos nosotros que lo que comienza es a cuestionar a Cristo Jesús. Y aún, mis hermanos, viendo él que esos pensamientos que él tenía, inmediatamente el Señor viene y le responde a él, desnuda lo que él estuvo pensando en secreto, lo hace público, y aún así no hubo un cambio en su corazón. Eso pasa con nosotros muchas veces, que ante la exposición de la palabra de Dios la escuchamos y nuestros corazones siguen siendo duros, nuestros oídos siguen estando cerrados. Y hoy, mis hermanos, mis amigos, es tiempo para que nosotros abramos nuestros corazones, para que le demos cabida a través del oído a la palabra del Señor, y esa palabra pueda hacer la transformación necesaria en cada uno de nosotros. Pero ante lo que Jesús dice, estamos, Señor, en un ambiente hostil para el Señor Jesucristo, porque está rodeado de los principales, de los fariseos en la casa de Simón. Cuando él le dice a la mujer que sus pecados han sido perdonados, yo me imagino el murmullo, el alboroto que se dio, porque ¿qué dice? A partir del 49, y dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Todos ellos, a excepción de la mujer, cuestionaron la autoridad de Cristo Jesús. Todos ellos. Ni siquiera uno, aparte de la mujer, tenía un corazón que se dedicara devocionalmente a adorar al Señor, que lo tenían ahí presente. Una oportunidad que se le presentó para que sus vidas fuesen cambiadas, y esa oportunidad no la aprovecharon. Amigo que hoy te encuentras en esta iglesia de Dios, quizás tú piensas que está aquí porque tú quisiste venir, pero tú estás aquí hoy, esta mañana, porque el Señor te trajo aquí, porque el Señor tiene un propósito contigo, y el Señor quiere que tú no endurezcas tu corazón. El Señor quiere que a través de esta historia real de Simón y la mujer pecadora,
que tú puedas verte reflejado en ella y que tú hagas un cambio en tu corazón, que tú tomes la decisión más sabia, y es la de recibir a Cristo Jesús como Señor, como tu Salvador. Y vemos nosotros finalmente en el versículo 50 que Jesús le dice, pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es don de nosotros, para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. Amigo, Cristo quiere salvarte. Cristo quiere que tú te arrepientas completamente de todos tus pecados, que tú le reconozcas a Él como Señor y Salvador, que tú entiendas que tu condición actual es una condición de perdido, que tú estás en el infierno, aunque suene duro, pero esa es la condición de todo aquel que no conoce a Cristo Jesús, que no le acepta a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y hoy, una vez más, por esa enorme misericordia, por ese inmenso amor del Padre, te has permitido, te has dado la oportunidad de que tú hoy estés puesto a esta palabra, de que tú hoy veas cómo era el corazón de esta mujer pecadora y cuál resultado obtuvo ella, y cómo era el corazón de Simón y qué resultado tuvo ella. Que el Señor les bendiga, que el Señor permita que esta palabra obre en cada uno de ustedes, y que a su tiempo, el tiempo del Señor, ella cale en cada uno de ustedes y puedan elegir por lo mejor, elegir a Cristo Jesús, elegir la salvación de su alma. Dios te bendiga. Padre Santo, Dios eterno, a ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Oh Padre, tu palabra ha sido expuesta. Te pedimos, Padre, que aquellos que no te conocen, mi Dios, y hoy están expuestas a esta palabra, que tu Espíritu Santo esté obrando lo más íntimo de sus corazones, que no endurezcan sus corazones, Padre amado, y que hayan abierto sus oídos. Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes, hermanos y amigos en este culto, mi Dios, pidiendo que la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, oh Padre amado, esté con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes. Amén.